Estamos de vuelta en Síganme los Buenos. Ya tenemos el contacto listo con Branko Marinkovic, candidato a primer senador por Santa Cruz con la Alianza Libre, que postula a Jorge Tuto Quiroga. Branko, qué gusto tenerte. Muy buenos días. Muy buenos días, el gusto es mío. ¿Cómo están? Un placer, Branko. ¿Cómo es el clima en Santa Cruz? Veo ahí que estás al aire libre y un poco abrigado para Sí, Santa Cruz, ¿no? está, la verdad que está bien agradable, un vientecito fresco, está muy bonito el clima, esos climas cuando se acerca la primavera ya. Claro, qué bien, qué bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo recibes? Estamos ya a punto de celebrar el 6 de agosto, Branko, ¿no? Así es, llegando al bicentenario en un país quebrado, un país realmente en una situación terrible, que es lo que nos preocupa a todos, ¿no? Ese cambio que necesitamos hacer de manera urgente en el país. No hubiésemos querido los bolivianos, yo creo, llegar a celebrar un bicentenario en estas condiciones del país. Claro, sí, definitivamente. Y bueno, pero personalmente para ti, ¿qué representa recibir este 6 de agosto aquí en casa, después de que has estado bastante tiempo fuera, en el exilio? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo ha sido ese tiempo? Empecemos por ahí. A ver, es un tiempo, fueron tiempos difíciles, el exilio no es fácil. En la antigua Grecia decían que el exilio era peor que la condena de muerte, ¿no? Preferían la horca que el exilio, las personas. Entonces, es una situación difícil para vos, para tu familia, todo. Y bueno, desde ayer complicado porque recibí amenazas de un señor que dice trabajar con Claure. Esta amenaza me las hicieron en marzo, pues no les di mucha importancia, pero ayer le hicieron a un periodista argentino, español, perdón, diciéndole que iban a reactivar el caso terrorismo, ponerme sellos rojos en mi pasaporte. Imagínate Mm. recibir el bicentenario pensando en que se pueden reactivar todas estas cosas, estas amenazas, estas cosas. Realmente terrible pasar por todo esto, pero la alegría de estar en casa, de celebrar aquí el 6 de agosto, ya llevo, este va a ser el quinto año que celebro aquí en casa. Eso no tiene precio, estar en tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu país, en tu patria, es algo por lo que he luchado tanto tiempo y por lo que no me rendí nunca y voy a continuar haciéndolo, ¿no? ¿Qué ha sido lo más duro en el tiempo de exilio? Porque generalmente uno de repente no puede estar despidiendo a personas, allegadas, amigos, a Eso es lo familiares, más ¿no? duro, ¿No? ¿Mm? te perdés cosas importantes. Mi hijo mayor ya yo no lo podía transferir de colegio, tuve que terminar colegio en Bolivia, no vas a su graduación. Como yo tenía en Interpol una alerta migratoria a nivel mundial, yo no podía ir a la graduación de mi hijo, no he ido a matrimonios de sobrina. Tenía el miedo terrible de que se muera mi madre, que cualquier cosa y no puede estar en el velorio. Te perdés eventos demasiado importantes en la vida que nadie te lo devuelve. Nadie te lo devuelve y lo han hecho de manera injusta, ¿no? Porque, en fin, cuando vos sos un criminal, un asaltante y huís y te escondes, bueno, sabes a lo que te estás exponiendo. Pero personas inocentes que lo único que hemos hecho es realmente tratar de cambiar este país, proponer las autonomías, tener que pasar por todo esto es terrible, ¿no? Branco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gabriela Arce te habla. ¿Qué ¿Cómo está puedes Gabriela? decirnos? Un placer de conversar contigo. Me gustaría que nos digas qué nos puedes o qué le puedes decir en realidad al país sobre las denuncias de persecución política en tu contra. No, lo que pasa es que por eso es que estoy en la política y yo insisto, muchos me dicen, ah, Branco, vos tenés plata, tenés empresas, no tenés necesidad. Lo que pasa es que eso es lo que tiene que cambiar la política. O sea, la política no tiene que ser por necesidad económica. La política tiene que ser por voluntad propia para cambiar y para mejorar el país, porque si estás por necesidad económica, entonces estamos mal y vamos a seguir en la línea del masismo. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, la persecución política es parte de lo que he sufrido en esas luchas por las autonomías, que las hice con Rubén, con Germán Antelo, que hemos estado machacando, y hoy, 20 años más tarde, continuamos en lo mismo, pero es esa persistencia en la que tenés que estar. O sea, querés hacer un cambio, de verdad lo querés a tu país, entonces metele, o sea, dale y metete de lleno. Esto no puede ser un tema económico, tiene que ser un tema realmente que uno lo sienta adentro y diga, esto es lo que quiero para mi país. Le decía que triste llegar al bicentenario en estas condiciones, el país, la gente con hambre, filas para el combustible, filas Mm. para todo, un país destruido básicamente por el masismo, cuando podríamos tener un país de primer nivel, o sea, podríamos tener un país
que esté, o sea, como primer mundo y no como estamos en este momento, que yo lo veo terrible, y Bolivia tiene todas las condiciones para ser un país del primer mundo, y eso espero que con Tuto podamos cambiar en estos próximos 5 o 10 años que nos toque estar en el gobierno para realmente cambiar y darle a Bolivia eso es lo que necesita, pues las condiciones están, lo que necesitamos son buenos gobernantes. Un país de primer mundo para Bolivia implica un país, una Bolivia que sea federal, Branco, No, para nada. ¿no? O sea, eso no es un tema necesario. Mucha gente piensa que el federalismo, la autonomía en realidad es un paso más avanzado del federalismo, si lo miras bien. O sea, Mm, da exactamente lo mismo. Lo que vos tenés que tener, lo que te da el federalismo, lo que te da la autonomía, es la independencia de poderes y quita el poder centralizado en una sola persona. Porque la persona, sea de derecha, sea de izquierda, cuando tiene demasiado poder, es un peligro. Entonces, la autonomía del federalismo, ¿qué hace? Te lleva el poder hacia las regiones y le quita ese gran poder que puede tener una sola persona en un país, que para mí es esencial, porque no importa quién sea, la tentación es demasiado grande. ujú, ujú. Ahora, de hecho, bueno, te pregunto porque obviamente en el gobierno de Evo Morales, digamos que se ha generado todo el caso terrorismo precisamente, se ha generado a partir de una idea de que una tendencia, digamos, de la autonomía, todo aquello podía llevar a un separatismo. Entonces eso está en el imaginario colectivo, ¿no? ¿Cómo erradicar eso de la visión de la gente, ¿no? Yo creo que la gente ha abrazado las autonomías y ahora con Tuto, cuando repartamos los recursos en el 62-38, va a cambiar por completo el imaginario de aquellos que todavía le pueden estar creyendo al MAS de que se pueda creer de que las autonomías fueron separatismo. O sea, las autonomías le quitaron el poder centralizado, por eso Evo cambió 16 leyes nuevas, hizo para quitar las competencias a los departamentos. Nunca fue un tema de separatismo, lo sabía muy bien Evo Morales. Lo que pasa es que le cercenaba el poder que ellos tanto ansiaban y tanto querían para hacer del país lo que les daba la gana, y hoy estamos pagando las consecuencias todos los bolivianos del país del que le dio la gana a Evo Morales. Bueno, Branco, ¿tú consideras que aún existen riesgos judiciales o tal vez riesgos políticos que limiten tu participación eh, plena en estas elecciones? Mira, en Bolivia nunca se puede estar seguro. Yo no creo que en este momento, como te he recibido ayer amenazas frescas que le llegaron a un periodista español eh, amenazándome que porque han trabajado mucho, como dice, con Marcelo y con Manzano, el argentino, en el tema este de ponerlo a Samuel en la presidencia, que amenazan ponerme sellos rojos de Interpol por el caso terrorismo. He hablado con mis abogados, eso es imposible, pero si quieren hacerlo, que lo hagan allá ellos. A mí realmente las amenazas a estas alturas de mi vida no me van a frenar. Yo tengo decidido lo que quiero hacer y es el cambio radical en Bolivia y no voy a permitir que amenazas. Si aparece algo, yo veo muy difícil en lo judicial que en estos últimos 10 días se pueda hacer algo, pero más allá de eso, como te digo, amenazas y cosas de cualquier conspiración internacional a mí no me van a correr. Ya me persiguió el masismo, me han gasificado, me han exiliado, me han apeleado, ya una amenaza de cualquier desconocido a estas alturas ya no nos afecta. Y Branco, ¿qué opinas tú sobre o qué piensas sobre el uso del lawfare en Bolivia o en América Latina? ¿El uso de qué? Disculpa, no te escuché bien. Del lawfare, es decir, la guerra sucia. La guerra sucia, para mí, yo sigo bien claro, la guerra sucia no hay que utilizarla. Eso de todas maneras tenemos que evitar la guerra sucia. A mí me han dicho todo en esta campaña, hay unos que me han dicho unas palabrotas irreproducibles en la prensa, pero bueno, el tipo lo dijo. Y no quisimos responder a eso. Pero ya cuando recibes amenazas por escrito, creo que hay que tomarlas en serio. Hoy día vamos a tomar acciones legales en ese tema. ¿Cómo fue esta amenaza? ¿Cómo te llegó la amenaza? ¿Puedes contarnos un poco más de eso? Me llega la primera amenaza el 13 de marzo, el día Ujú. después de que yo apoyo a Tuto Quiroga, me bajo de mi candidatura presidencial y lo apoyo a Jorge Tuto Quiroga en su campaña presidencial. En ese momento no le di mucha importancia, dije, bueno, que este es un loco, que yo había hablado una vez con esta persona y me lo presentaron como un asesor internacional de seguridad, no sé qué cosa, pero le encontré una persona que desvariaba demasiado, charlatán, y bueno, cuando me escribe eso no respondí nunca, lo guardé por si acaso el WhatsApp. Y ayer el señor el periodista de derecha, ay, el nombre se me va ahorita, recibe una amenaza por escrito también con su socio diciéndole que
hemos trabajado demasiado con Marcelo y con Manzano en este proyecto y usted y el financiamiento de Branco Marinkovic está poniendo en peligro todo lo que hemos hecho y nosotros no vamos a escatimar recursos y dígale que si no para ahora, que hasta mañana tiene sello rojo por el caso terrorismo en su pasaporte, pues nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. O sea, ya las cosas empiezan a concordar un poco más de por qué me amenaza por el apoyo a Tuto y hoy día y ayer esta nueva amenaza que llega a través de un periodista, todo por escrito lo tenemos, o sea, no hay como, esto no es guerra sucia, no, esto son amenazas reales. Hablé con el doctor Vázquez anoche, tarde, le dije qué hacemos con esto, vamos a entrar con unos recursos en la Corte Interamericana hoy día en contra de todo esto, pero esto ya no es guerra sucia, son amenazas ya realmente que van más allá por un tema de negocios de personas, a mí me parece que es lo peor que puede haber. Claro, definitivamente. Hay un dato, bueno, volviendo un poco atrás para ver un poco el programa. Esto del 62-38, ¿lo podemos explicar en facilito, Branco? En bien fácil, de todos los recursos, de lo que recauda el Estado, el 62% se va a las gobernaciones y municipios de los departamentos, el 38% se queda con el Estado central, pero las gobernaciones y municipios ya se hacen cargo de salud y educación y de la seguridad departamental. Obviamente que va a haber una seguridad nacional, eso no se descuida nunca, pero más allá de eso empezamos a distribuir los recursos para evitar la corrupción del centralismo y dejar que se desarrollen las regiones. Obviamente, esto es dar impulso a las regiones y Tuto Quiroga está totalmente enfocado en este, que de hecho ya es un diferente modelo, ¿no? Modelo político, ¿no? Es un modelo autonomista, ¿cómo lo llamarías? un modelo Autonomista. político, es un modelo de las autonomías, porque esto es darle a las regiones el impulso que necesitan. Tú tienes una persona que sabe que él tiene un término, que lo tiene que hacer bien estos 5 años, porque él no va a volver a la reelección, nada de eso, él lo tiene bien claro. Entonces, hagamos una buena gestión y cambiemos Bolivia. O sea, nos hemos sentado a una mesa con Rubén Costa, Tuto, yo, lo hemos hablado muy largo y dijimos, de una vez démosle el cambio que necesita el país. Y ese es el cambio que le vamos a dar. O sea, este cambio tiene que acabarse el centralismo, el abuso del poder. Vamos a ir después por el tema de la justicia. Vamos a cambiar todos los temas que tenemos que cambiar en lo económico en el país para que este país despegue. Bolivia, yo te digo, tiene un potencial increíble que la gente no lo ve. Todos piensan que es solamente el litio. Bolivia tiene potencial, entonces, hablemos de turismo, de minería, de ganadería, de lo que te dé la gana. Yo te digo, y se lo decía uno potosino, a mí déjenme que maneje la economía y de aquí a 5 años los departamentos más ricos de este país van a ser Potosí y Oruro. Te lo garantizo porque tienen el potencial, solo que no lo han dejado. Las leyes están mal hechas, el centralismo los ahoga. Viejo, se puede cambiar este país, hacer maravillas realmente. El potencial que tiene Bolivia, muy pocos países en el mundo lo tienen. ¿Y cuáles serían los pasos del 62-38? ¿Directamente habría que cambiar la Constitución? ¿Una constituyente? ¿No? ¿Cuáles serían? El tema de recursos no hay que cambiar Constitución. Okay. Vamos a hacer cambios de leyes. Hay leyes que hay que abrogar, que hizo Evo Morales, que centralizaban los recursos. Son como 16 leyes que hizo para nada más que centralizar todos los recursos, pero más allá de eso es voluntad política esto. Al final, yo te decía una cosa, todos los cambios que quieras hacer son voluntad política. Si tú tienes la voluntad política y quieres hacerlo, van a salir bien. ¿Y esa sería tu principal prioridad como primer senador por Santa Cruz en la Asamblea Legislativa? No solamente eso. Vamos a fiscalizar, vamos a ver lo que pasó en este país en los últimos 20 años. Mi prioridad, una de las prioridades que voy a tener es recuperar la plata que se robaron, porque este país se han robado miles de millones de dólares, no te estoy hablando de $1 millón, se han robado 3, 4, 5 mil millones de dólares fácilmente, si es que no es más. Estamos estimando unos 30 mil millones que se han robado. Te doy un pequeño ejemplo, me llegó el otro día un file, porque ya la gente me empieza a mandar cosas, asumen que voy a ser senador el 17, me ha llegado un file así grueso, donde está todo el tema de bot trading, de un solo negociado. En un solo negociado, bot trading, hay un robo de 175 millones de dólares. Entonces te das idea de la magnitud de lo que están robando y vienen y nos dicen es porque estamos subsidiando que hay filas. No, están robando de la manera más grosera que pueda haber. Branco, ¿qué propuestas tienes específicamente para la reactivación económica del país? Bueno, tenemos muy claro que para reactivar el país el agro es el que más rápido puede reactivar, porque el tema energía, todo eso va a demorar, ¿no? Estos son años que se demora, la destrucción del sistema petrolero ha sido total.
tenemos que reactivar el agro y la minería. Esos son los pasos fundamentales y son los que en el primer año nos pueden traer más ingresos en dólares, divisas al país, porque o sea, el tema no es endeudarse. Nosotros tenemos que liberar exportaciones, liberar la producción en el país, dejar de ponerles trabas a los que quieren producir y empezar a trabajar. O sea, esto es trabajo, no tiene secreto. Para salir de una crisis hay que trabajar y hay que trabajar el doble de lo que se trabajaba antes, pero vamos a salir de la crisis. Vamos, como te digo, a liberar el tema agro en todas las restricciones que tiene y el tema minero también, lo que se requiera de cambio de leyes, lo vamos a empezar a trabajar después del 17 de agosto para que Bolivia de verdad despegue en el próximo año. No te estoy diciendo que la vamos a solucionar toda la crisis, pero por lo menos que tengamos esa luz al final del túnel de que hemos empezado a mejorar. Bien, tomando en cuenta la parte económica. Ahora, la gente está cansada de atravesar, evidentemente, por todo lo que estamos atravesando, ¿no? De vivir mal como tal. ¿Cuál sería la Así es. solución para esto? Muy A aparte ver, de lo la económico solución que ya lo radica en, mencionaste. no, no, lo económico está ahí, pero radica en cambiarlo el país, ¿no? Yo siempre digo, el MAS siempre decía el vivir bien, no, para vivir bien eso es lo que vamos a hacer nosotros. Le vamos a dar el verdadero vivir bien a los bolivianos, porque el MAS lo único que ha hecho es darles el vivir mal, ¿no? Para esto tenemos que eliminar las trabas burocráticas que tiene el país tranca que se le dice, y además todos los permisos, para todo pedimos permiso en este país y nos hacen la vida imposible. Una de las propuestas que tenemos con Tuto, con Juan Pablo, es la digitalización de todos los trámites para simplificarlos, evitar la corrupción, tanto en municipios, gobernaciones como a nivel nacional, y más allá de eso, eliminar todas las trabas para que el que quiera emprender, el que quiera hacerse un tipo libre. O sea, no podemos seguir en esta Bolivia y pedir permiso, donde si vas al banco te preguntan en qué vas a usar tu plata, si vas a viajar, el de migración te pregunta por qué viajar, siendo boliviano. O sea, eso, tenemos que devolverle las libertades plenas y reales a los bolivianos. Bien, ¿cómo ves el tema este de... un poco hablemos de Tuto y de cómo fue el link, el clic, digamos, entre tú y Tuto para empezar a trabajar este proyecto juntos. Efectivamente, tú eras, te habías postulado como candidato presidencial, pero luego, Así es. ¿cuál fue básicamente digamos, el clic que hicieron Tuto y tú para emprender este proyecto con la Alianza Libre? Para empezar, Tuto es el más de derecha que existía de todos los otros candidatos. En ese momento, yo lo conozco hace muchísimos años a Tuto, nos conocemos, nos sentamos, hablamos, limamos asperezas de todo lo que nos habíamos dicho, y más allá de todo eso somos amigos, tenemos la misma visión del país que queremos, nos sentamos, que han sido largas horas de conversación, incluyó a Rubén Costas en estas conversaciones, nos hemos sentado, hemos hablado, dijimos tenemos que cambiar el país, démosle el giro que se necesita, que todos estos 20 años de lucha no hayan sido en vano. Y ahí fue, si quieres llamarlo clic, lo que sea, pero fue después de largas conversaciones y muchísimas cosas en común que tenemos que decidimos ir hacia adelante. Un poco el tema de tu experiencia como ministro de Economía en la gestión de Yanine Áñez, ¿en qué medida, digamos, ha aportado al proyecto de Tuto? Mira, esos cortos 3 meses que estuve en el gobierno, los últimos 3 meses que ya estaba de salida Yanine, fueron muy ilustrativos para mí, porque yo nunca había trabajado como funcionario público en mi vida, no he sido candidato, recién primera que soy candidato, pero para entender el manejo público y cómo trabaja, y para ver cómo se puede evitar la corrupción. A mí me pueden acusar de lo que sea, nunca hay corrupción. Y me han buscado 1000 juicios del masismo después de mi salida del ministerio y jamás una acusación de corrupción, ha habido estupideces, pero bueno, todo saldado. Pero más allá de eso, te das cuenta del manejo público y lo fácil que lo han hecho en el masismo para saltarlo el Estado. Eso es lo que tenemos que evitar y las cosas que tenemos que cambiar en el Estado boliviano. Está diseñado para la corrupción. El masismo cambió el Estado boliviano para corromperlo, para que sea fácil de robar, para que sea fácil sacarse la plata del Estado. ¿Cómo Y es eso es lo eso? que tenemos Me que estás diciendo, cambiar. el Estado es fácil para la corrupción. ¿Por qué? Tienen un sinfín de pasitos y Ajá. cosas que le han metido como en teoría para evitar la corrupción, pero esos pasos están diseñados para que se pierdan los rastros del dinero y de las cosas que se hacen. Entonces lo han hecho tan fácil, lo han hecho tan burocrático, han metido tanta gente en el Estado, pero hay funcionarios. A ver, dice una cosa, el ministerio cuando yo llegué no habían cambiado a nadie, los anteriores 2 ministros que estaban antes que yo en el Ministerio de Economía. Pero el Ministerio de Economía tenía chef, nutricionista, dentista, todo puesto por Luis Arce.
O sea, este tipo que se hace el socialista, el que quiere defender a los pobres, tenía su chef personal, tenía nutricionista, dentista, tenía absolutamente, o sea, son cosas que si vos mirás, decís, oye, no puede ser que un ministerio haga todas estas cosas, que estén despilfarrando la plata de esta manera. Es grosero cómo se ha despilfarrado la plata en Bolivia. Branco, ¿qué cambios plantea en el modelo de desarrollo productivo y exportador del país? Pero el primer cambio que tenemos que hacer es cambiar el chip nosotros personal de que tenemos que dejar trabajar a los bolivianos. El boliviano tiene que trabajar tranquilo, eso es fundamental. O sea, si no dejamos trabajar a la gente tranquila, no, si vamos a ir a mandarle el impuesto interno, la autoridad de empresas, la ASFI, la UIF, o sea, hemos generado un sinfín de instituciones y a los bolivianos. Entonces, eso tenemos que acabarlo. Todas las trabas que le das. Después tenemos que bajar impuestos, tenemos que empezar a entender que para que tengamos impuestos que todo el mundo pague hay que bajarlo, no podemos tener los impuestos que tenemos. No podemos cobrar impuestos de tasas arancelarias a productos que no producimos en el país y le encarecemos la vida a los bolivianos. O sea, yo no produzco camiones, pero un camionero tiene que pagarme 50% de impuestos para ingresar el camión. O sea, es una barbaridad. No podemos seguir haciendo eso. Tenemos que nosotros tener la claridad de lo que el país necesita. Una vez tenemos esa claridad, entramos al gobierno, empezás a cambiar lo fundamental. Le decimos que sabes que no hay más restricciones a las exportaciones, dale de una vez exportar, trae tus dólares y obviamente que tenemos que, lo primero va a ser estabilizar la economía y estabilizar la moneda. No estabilizás la moneda, no tenés absolutamente nada. ¿Cómo mejorar el clima de inversión de Bolivia desde el Senado? Tenemos que volver a los acuerdos internacionales, eso hay que hacerlo, el CIAD y todas las demás cosas que hay que volver, dar leyes y generar leyes claras en tema de inversiones, incentivos fiscales, que todo puede salir del legislativo, para que las empresas quieran venir a invertir a Bolivia. Como hizo el Paraguay, como ha hecho Uruguay. Paraguay, vos vas y te dicen, si es una empresa nueva que estás invirtiendo, traes tu capital de afuera, 10 años no vas a pagar IVA. Las empresas vienen, invierten y generan empleo y generan riqueza. El IVA ya es lo de menos a esas alturas, pero nosotros parecemos no entenderlo. Estamos viendo cómo todos los días cobrarle más a los bolivianos. Claro. En cuanto, Branco, a la educación, ¿cuál sería, digamos, pero antes de pasar a educación, en último, en la economía, ¿cómo piensa, digamos, enfrentar el creciente endeudamiento externo que tiene el país, ¿no? Perdón, Gaby. Lamentablemente es con más deuda inicialmente para poder empezar a producir, porque si nosotros no producimos... Claro, no hay otra, ¿no? No hay otra. Tenés que endeudarte más para seguir produciendo, porque si nosotros no estabilizamos la moneda, nadie va a producir, este país va a quebrar por completo. O sea, sí pueden empeorar las cosas, siempre pueden empeorar, eso hay que tenerlo muy claro. Pero nosotros, lamentablemente, hay que tomar deuda en este momento, pero hay que tomar deuda pensando en producir y dejar que los bolivianos produzcan. Si no vamos a producir, como hace el gobierno del MAS, y van a seguir gastando y despilfarrando, ahí estás mal. Y lo otro es que tenemos que dejar de gastar lo que no tenemos. No puede haber déficit fiscal. Yo voy a plantear una ley que el déficit fiscal solamente puede utilizarlo el gobierno si hay aprobación del Congreso. Bien, retomando, Branco, el tema de la educación, ¿cuál sería la propuesta para poder mejorar la calidad educativa y el acceso a la salud en las zonas rurales, por favor? Lo primero, en el tema de educación tenés que derogar la ley de Avelino Cignani, esa no sirve para nada, es una ley de adoctrinamiento que se ha hecho para que estudien. Con el traspaso de los recursos van a manejarse la educación desde las gobernaciones, cada región va a regionalizar el tema de la educación para asegurarse de que vaya, y lo que tengamos que subsidiar en el campo profundo, hay que hacerlo, pero tiene que haber esa voluntad. Y el otro le decía, yo he visto negociados de todo tipo en este país, menos de buses escolares, porque no se le ocurra a nadie ponerle un bus escolar a un niño para que pueda ir al colegio. O sea que es una barbaridad, tenemos negociados de taladros, de cohetes, de satélites, de lo que nos dé la gana, que es bárbaro realmente. ¿Cuándo has visto en este país de que alguien se preocupe de cómo llegan los niños al colegio? Nadie se preocupa. Donde en todos lados del mundo, vos te vas aquí a la frontera, Corumbá, que es una de las regiones más pobres de Brasil, el Pantanal, hay buses que van y los buscan a los niños en las escuelas, hay barcos que van por los ríos y los buscan a los niños que viven en las riberas. Oye, han puesto un bus escolar que va a la frontera y se lleva niños bolivianos gratis para que estudien en el Brasil. O sea, la educación no es un subsidio, eso es una inversión y eso tenemos que meternos en la cabeza.
Tomando en cuenta, Branco, un poco y hablando sobre lo que es el voto nulo, ¿crees que el voto nulo es una estrategia política de Evo Morales para poder aparentar que él era un buen candidato o un mejor candidato, si quieres, o en definitiva, cómo podría repercutir este voto para las elecciones del 17 de agosto del 2025? El voto nulo es un posicionamiento político de Evo Morales, donde les va a decir a los otros: yo con el voto nulo le he ganado a ustedes tropas inútiles, yo era el mejor candidato, ustedes no les dio la gana, a pesar de que la Constitución se lo prohíbe, pero él quiere mostrarle a la izquierda que él era el mejor. De repercutir no va a repercutir, no va a afectar el resultado final de las elecciones para nada, porque el voto nulo es voto nulo, pero el tema de Evo es un tema netamente político para mostrarle a sus adversarios de izquierda de que él era mejor candidato que cualquiera de ellos. Bien, ahora nos gustaría que seas un poco más específico, tal vez, Branco, si nos pudieras decir más aún, porque es muy específico su respuesta. No, sí, yo sé. Pero, ¿cuáles serían las falencias que tú encuentras, digamos, en Santa Cruz, y cuáles son los proyectos electorales que tú tienes como candidato a primer senador por Santa Cruz? El proyecto electoral no tengo, yo estoy en un proyecto electoral en este momento, es llegar al Senado y desde ahí hacer los cambios necesarios, no solamente para defender mi región, sino para cambiar el país. Eso lo tengo bien claro, que Bolivia la tenemos que cambiar completa, si la vamos a cambiar a medias no sirve, y tenemos que gobernar para absolutamente todos los bolivianos. Ahora, hay muchísimos proyectos de ley que son cosas que tenemos que mejorar: educación, salud, el tema de biotecnología en el agro, las leyes mineras que no funcionan. Si se me pongo a enumerar, es realmente muchísimo lo que se tiene que cambiar. Las leyes de tierra en Bolivia están mal hechas, están diseñadas para los avasalladores, para la corrupción. Tenemos que diseñar leyes en este país que le pongan una mordaza a los pícaros, a los corruptos, porque las leyes están hechas para facilitar la corrupción y la extorsión del funcionario público hacia el boliviano común, hacia el boliviano de bien que quiere trabajar. Tenemos que cambiar las leyes y las normas de tal manera que se le haga muy difícil al funcionario público poder ser extorsivo, poder ser pícaro, poder ser ladrón. Si nosotros logramos eso, mejoramos la educación del país, porque tenemos que educarlo, Bolivia, para mí es fundamental la educación, entonces nunca más podés tener estos vendehumo, vendepatria, vende lo que querrás llamar, que te ganen una elección porque el pueblo ya está instruido, no se las va a creer, no se la puede charlar, como decimos vulgarmente. Entonces, para mí la educación es un tema fundamental en este país. Quisiéramos hablar también sobre Evo Morales, sobre cómo ve a los rivales políticos, pero le pedimos, Branco, unos minutitos, vamos a un corte y volvemos enseguida, por favor. Claro que sí, con gusto. Ahora en Monumental.